síntoma psicótico. ¿Sí? Si yo veo una persona que no existe en el espejo, no es psicótica, entonces también son síntomas psicóticos, sin decir que es una esquizofrenia ni ninguna otra enfermedad psicótica. Doctor, ¿cuál es el rol del psicólogo en esta institución? El psicólogo pues hace todo el trabajo de psicología, que es trabajar sobre lo mental, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que estar en conjunto todo el tiempo, porque digamos la doctora Karina que trabaja acá al lado, ella a veces le dice al paciente cuando están en terapia, le dice tú deberías ir al psiquiatra, y a veces es urgente, le dicen no, espérate aquí un momentico, yo llamo al psiquiatra para que podamos hablar de eso que me estás contando, ¿sí? A veces síntomas psicóticos, a veces abuso sexual en donde se necesita contención. Entonces, a ver, o sea, es un trabajo que tiene que ser conjunto y el psicólogo, la psicóloga obviamente recibe muchos pacientes que nunca van a llegar al psiquiatra. Nunca van a llegar al psiquiatra porque o no requieren medicamentos o los cogió tan a tiempo que no llega a enfermedad aceptable. Por decir algo, si un paciente tiene problemas de ansiedad y con el psicólogo logran hacer terapia psicológica, fisiológica, digamos una higiene del sueño que hace que la persona disminuya los síntomas de ansiedad, entonces ya no va a llegar al psiquiatra, sino que no requeriría consulta de psiquiatría. Y muchos pacientes que son de psiquiatría por primera vez, digamos no puede dormir, después de dormir con unas gotas, uno le dice a la persona vamos a ir disminuyendo las gotas y vas a psicología y vienes en un mes. Cuando la persona viene en un mes le dicen no, ya no estoy tomando las gotas, ya me siento bien, estoy durmiendo bien, y yo continúo por psicología. ¿Sí? Entonces la persona sigue el tratamiento pero ya por psicología, ya no tiene que venir por psiquiatría. Doctor, la Organización Mundial de la Salud en 1946 definió salud como completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. ¿Qué opina usted como profesional de la salud sobre esta definición? Pues que ya está obsoleta, ¿no? Sí. Entonces ya lo que se ha intentado definir primero que las cosas no son estáticas, sino que la salud mental hoy es una y mañana es otra. Entonces lo que se define es más como la capacidad que tiene uno de ser feliz en todos los aspectos. A nivel laboral, ser feliz en lo que está haciendo laboralmente, ser feliz socialmente en el rol que está ocupando, ser feliz en su pareja, ser feliz sexualmente, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes esa, digamos, esa visión, entonces todas las personas podrían llegar a ser felices siempre y cuando el ambiente esté adecuado. Entonces, si una persona es gay, podría ser feliz siempre y cuando el ambiente le respete. Si una persona quiere ser abogado, médico, siempre y cuando encuentre trabajo afuera. Si tú quieres ser psicóloga pero no encuentras trabajo afuera, empiezan los problemas, ¿sí? Entonces la definición ahora es esa capacidad para ser feliz, que tú puedas tener esa capacidad para ser feliz, adentro y afuera. O sea, es poder satisfacer todas esas necesidades. Claro, poder satisfacer, pero más que satisfacer las necesidades es poder disfrutar. De lo que se hace. Sí, porque si tú ganas mucho dinero, pero trabajas de 6 de la mañana a 10 de la noche, ¿cuándo lo vas a disfrutar? Es como la capacidad de disfrutar lo que se tiene en el momento. Claro, Esa es la definición de felicidad. Sí, entonces ahí ya, claro, acuérdate que la felicidad es un punto donde tú dices en ese momento eres feliz. Pero cuando tú lo dices ya seguramente ha pasado. Hazte cuenta que es como un orgasmo. Tú siempre, digamos, lo disfrutas, pero cuando se acabó. Porque mientras estás disfrutando no le estás poniendo cuidado a eso.
Ajá. Sencillamente lo disfrutas. La felicidad es lo mismo, cuando tú estás feliz disfrutando y no te puedes dejar decir, ¿será que estoy feliz o no? No, lo disfrutas, ¿cierto? Ok. Y cuando se terminó, tú dices, esta felicidad estuvo muy rica y tu cuerpo, tu mente va a querer estar más tiempo ahí. Doctor, como profesional de la salud en esta entidad, ¿cuál es su percepción o su índice de salud mental en esta ciudad? Somos promedio, nosotros somos una ciudad promedio. ¿Cuáles son como los casos más? Digamos que en el mundo y en Colombia, más o menos lo que más se detecta son síntomas depresivos y ansiosos. A veces, dependiendo de la época del año, hay más depresión, otras veces más ansiedad, pero la población en el mundo lo que más presenta por edades son síntomas ansiosos en la adolescencia, luego síntomas depresivos y luego otra vez síntomas ansiosos. Y las causas ¿Sí? así como más relevantes a Bueno, eso. depende de las sociedades. Digamos, aquí entre nosotros los síntomas depresivos generalmente tienen que ver con las expectativas que tienen las personas que la sociedad no es capaz de cumplir, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si tú vieras hoy la gente que está estudiando, porque ya que ustedes están estudiando, están cumpliendo con unas reglas que tenía la sociedad. La sociedad decía, si tú estudias, te preparas, te va bien. Y hoy por hoy eso ya no se está cumpliendo. Tú cumples, tú eres buena persona, estudias, te preparas, pero ya la sociedad no es capaz de devolverte ese contrato y decir, te va a ir bien, ya no es. Entonces hay muchas personas que empiezan a tener ese conflicto porque yo hice todo lo que me dijeron que hiciera. Y No hago nada de la eso. sociedad no me está devolviendo lo que yo esperaba, que es una oportunidad laboral, poder, digamos, tener una vida más o menos como la que yo pensaba. Pues la sociedad no la está devolviendo o se demora mucho para devolverla. Hoy por hoy un profesional en ese momento se está demorando entre 4 y 5 años para empezar a laborar en su profesión. Entonces muchas de las personas, desde médicos hasta arquitectos, ingenieros, psicólogos, muchas de las personas inician a laborar en otras cosas que no tienen que ver con su profesión mientras se ubican. Doctor, una pregunta. Bueno, no sé, siempre me ha causado curiosidad eso y pues planteé la pregunta así. Biológicamente hablando y según su experiencia, ¿considera que las personas que padecen los trastornos mentales nacen con ella o los van desarrollando pues durante su etapa de crecimiento? ¿Me explico? Porque a veces cuando están revisando al paciente en algún trastorno depresivo, ansioso o algún otro, no encuentra, digamos, factores en el ambiente, sino que hablan ya de una parte biológica como que es que su sistema no está produciendo lo que debería. Entonces siempre he tenido como esa curiosidad o esa duda de si se nace o se desarrolla o de las dos. Bueno, pues lo que ha enseñado la naturaleza en otros ambientes es que siempre está el conjunto, ¿sí? Entonces tú siembras una matica y desde una flor hasta un fruto, dependiendo de las condiciones va a ser el fruto, Ok, ¿sí? Si no hay abono, el fruto será chiquito. pero podemos hablar de una predisposición genética. O sea que, también. ¿qué se necesita? Se necesita primero que estén los genes, pero que los genes tengan el ambiente para poder surgir. Entonces, hablando de enfermedades mentales, ninguna persona nace enferma, Ok. pero nacen con predisposición genética. Eso no quiere decir que va a presentar la enfermedad. Puede estar ahí, pero Entonces, no si está la desarrollarse. predisposición y el ambiente es adecuado, Ujú. entonces ya tenemos que se va a presentar los síntomas de la enfermedad y depende del ambiente también. Porque si tú eres una persona que va a presentar depresión, genes depresivos, pero resulta que esos genes vienen ligados con hipotiroidismo, con diabetes, y si tu familia sabe que tú genéticamente vienes con depresión, diabetes y hipotiroidismo, y no comes azúcar desde niña, y estás en controles de tus exámenes de tiroides desde joven, pues nunca te va a dar depresión. O sea,
genéticamente está todo, pero el ambiente puede modificar eso. A veces, o la mayoría de las veces, los síntomas depresivos, ansiosos, depresiones bipolares o cosas psicóticas se aceleran con el ambiente. Entonces el uso de drogas destapa muchas enfermedades que había en la familia pero que habían pasado desapercibidas. El uso de drogas o cocaína o azúcar. O a veces el estrés exagerado. Entonces hay personas que por su profesión empiezan a trasnochar, pueden ser médicos o personas en urgencias, o soldados, policías que están bajo estrés, que no pueden dormir, que están acosados, pues entonces sale una enfermedad que estaba ahí predispuesta. Entonces la respuesta es, se nace, pero también se necesita que haya un ambiente para poder desarrollar. Doctor, una pregunta. ¿Como psiquiatra tiene la capacidad de identificar a un paciente en su primera consulta con trastornos depresivos, ya sea por su lenguaje corporal o al momento de expresarse? Sí, pero en esto el problema no es de tiempo. O sea, no es mejor profesional que más rápido hace el diagnóstico, sino que quien logra entablar con el paciente una conexión para que el paciente vuelva, ¿cierto? Muchas personas que tienen depresión, si tú le dices, tú tienes depresión, y él va y lee depresión, una enfermedad mental, dice, yo no tengo enfermedad mental. Yo no estoy, No la vuelve. gente todavía tiene mucho tabú sobre Sí, eso. no vuelve porque las personas dicen, yo tengo depresión, pero yo no soy enfermo mental. A propósito de eso, ¿cuál es la principal causa para que un paciente abandone el tratamiento aún necesitándolo? Pues la causa es que el profesional no es capaz de entender el paciente. La principal causa. Si una persona llega a tu consultorio, es porque quiere ayuda. Si no vuelve, créeme que es culpa de nosotros. No supimos, no entendimos qué nos quiso decir el paciente, o no supimos contener el paciente. Algo pasó, pero no volvió. Doctor, ¿es posible un bebé de 3 meses padecer algún trastorno mental o alguna condición nerviosa o para que sea medicado con... No se puede medicar, primero porque no sabemos. El cerebro de los nuestro cerebro se empieza a formar en el embarazo y se termina a formar a los 25 años. Entonces un cerebro que no se ha formado no podemos decir que tenga una enfermedad. Puede tener síntomas, pero los síntomas no se pueden medicar. Tú medicas enfermedades, ¿cierto? O en un cerebro ya adulto, algo que esté, pero en un bebé no se puede medicar. Normalmente, por decir algo, si nosotros sospechamos que un bebé le duele algo, entonces damos medicamento, pero sospechando que si el medicamento disminuye los síntomas del paciente, entonces suponemos que le quitó el dolor. Entonces un bebé llora y el examen médico no muestra nada. ¿Qué puede ser? No tiene fiebre, no tiene infección, no tiene nada, que puede ser un dolor, entonces se le da un analgésico que ¿dónde va a terminar actuando? Pues en su cerebro, ¿cierto? Y le quita el dolor y se calma, uno dice, bueno, vamos a seguir buscando, pero ya a nivel mental no, porque tú no le vas a quitar el llanto con ningún medicamento. Doc, y pues hablando ya del tema, ahora que la compañera lo menciona sobre bebés y eso, en pacientes, mujeres embarazadas, ¿cómo hacen de pronto una paciente que tenga un alto de ansiedad, un grado alto de ansiedad, cómo manejarían esa parte? Pues ella estando embarazada, Claro, con entonces ansiolíticos, el bebé presentaría algún hay tipo de unos- abstinencia. Hay unos protocolos con mujeres en embarazo. Sí. Entonces, ¿qué sabemos? Que en los primeros 3 meses se están formando los órganos. Después de los 3 meses, hasta los 7 meses, se están desarrollando los órganos, están conectándose uno con otro, creciendo los mismos órganos. Y los últimos 2 meses está cada órgano
funcionando no solo neurológicamente, sino hormonalmente. Digamos que hay una conexión total. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, hay medicamentos que no se pueden usar nunca en la formación de los órganos. ¿Cómo se sabe? Pues por la experiencia sobre animales. Entonces hay una clasificación en que te dicen que hay medicamentos A, B, C o D, dependiendo de si nunca han producido ninguna enfermedad fetal en animales, entonces dice que son tipo A y se pueden dar con seguridad en el primer trimestre del embarazo. ¿Sí? Hay otros como el B o el C, que son los que más se usan, que no producen en animales, pero algunos síntomas, algunas situaciones que presentan, por decir algo, de 100 animales que se les dio por derivar un antidepresivo fluoxetina. 2 presentaron problemas genéticos en el corazón. No se le puede echar la culpa a la fluoxetina porque si usted coge 100 animales normales y los sigue, 2 o 3 van a presentar problemas genéticos sin recibir ningún medicamento. Entonces, cuando hay sospechas de que pudo ser la fluoxetina, entonces se dice que es D. C ya tiene más probabilidades de que haga daño. Entonces, todos esos medicamentos están clasificados en unas tablas y todos los médicos deben saber, por decir algo para el embarazo, hay medicamentos que se pueden dar en el primer trimestre, hay medicamentos que se pueden dar en el segundo trimestre y hay medicamentos porque viene lo otro después, el bebé va a tomar la leche de la mamá, entonces, ¿qué medicamentos se pueden dar que no le hagan daño al bebé? No tanto porque ya lo tiene dentro del ombligo, sino porque ya se lo está tomando con la leche. Entonces, todo eso está clasificado, tiene sus clasificaciones. Bueno, otra pregunta que tengo también, ya respecto a cómo maneja el gobierno, ¿siente que el gobierno tiene descuidado el tema de salud mental y sienten que de pronto ellos los limitan de alguna manera para darle una atención adecuada a un paciente? Pues acá en Yopal ha mejorado mucho lo que es el acceso de las personas a la enfermedad mental, no a la salud mental. O sea, el acceso de las personas cuando sienten algo, síntomas, ha mejorado mucho el acceso, tanto por psicología como por psiquiatría. Pero el acceso a la salud mental en el sentido de que detectar problemas todavía estamos muy crudos. Todavía no se detectan los problemas antes de que se vuelvan enfermedades. Entonces, se sabe que si hay un problema de alcoholismo en una casa, los niños ya tienen problemas. Pero normalmente, digamos, sobre eso no se está haciendo nada. Ya actúan esos dos problemas. Sí. No, tranquila. Una pregunta, ¿los mismos pacientes con trastornos mentales que están en psicoterapia son los mismos pacientes que están en rehabilitación? ¿Rehabilitación de qué? Es decir, que ya están en clínica rehabilitatoria fuera de la sociedad. Pues lo que pasa es que hay rehabilitación, cuando normalmente tú hablas de rehabilitación, socialmente se entiende que es un problema de adicción, ¿sí? Pero hay rehabilitación para otras cosas, ¿cierto? Hay rehabilitación fisiológica, física, digamos los pacientes que presentan infarto de miocardio hacen rehabilitación por psicología y por fisiatría. Pero entonces para el amplio, ¿cierto? Pero lo normal es que cuando hablan de rehabilitación es porque la persona ha hecho un proceso de desintoxicación de esa situación, de algún abuso de sustancias y luego pasa a rehabilitación. El paciente normalmente que hace procesos de desintoxicación química por abuso de sustancias empieza por psicología, psiquiatría y sigue por psiquiatría más o menos hasta los 4 o 6 meses y luego sigue por psicología pero también por trabajo social y por terapia ocupacional. Ahí los más importantes son terapia ocupacional y psicología, los que continúan con el paciente ya en su proceso de rehabilitación ya social. El paciente tiene que volver a trabajar, volver a estudiar, volver a reunir su familia, en fin. Para que se incorpore otra vez a la sociedad. Claro. En el caso de los bebés que son hijos de madres que han tenido mucho tiempo de el uso de sustancias alucinógenas, ¿cómo es el tratamiento ahí? Pues el tratamiento es primero que si la mamá está bien, pues que la mamá tenga el bebé. O sea, lo primero que hay que hacer con un bebé es que se restituyan sus derechos.
Entonces, ¿cómo es? Pues la mamá debe estar sana y tener al bebé. Si no puede estar sana, valorar a la mamá para ver hasta dónde puede hacerse cargo del bebé. Porque lo que está claro es que ninguna mamá reemplaza la mamá biológica. Sí, pero me refiero, Así esté con la adicción de la mamá. me refiero al, digamos, como dicen que los bebés ya nacen Una abstinencia. sí, con síndrome de abstinencia. Ok. Cuando dice, pero ya no es el bebé, sí, pero es el recién nacido. Ajá, sí, al ¿cierto? recién nacido. Claro que sí, sí. Bueno, lo primero que pasa es que si la persona ha estado normalmente en controles del embarazo. En el control del embarazo se debe detectar que la paciente está consumiendo sustancias. ¿Sí? Inclusive en los primeros 3 meses de embarazo le hacen un tamizaje para ver qué probabilidades tiene de que llegue al final del embarazo consumiendo sustancias. Entonces, si llega al final del embarazo consumiendo sustancias, es un embarazo de alto riesgo. Y ese embarazo de alto riesgo, en el momento del parto, está el ginecólogo. El embarazo de alto riesgo no lo puede atender un médico general. Entonces, normalmente está el ginecólogo. Y el ginecólogo, en la última ecografía, porque a las de alto riesgo le hacen 5 ecografías, a las de riesgo normal le hacen 2 ecografías. Entonces, le hacen 5 ecografías y vigilan cómo viene el bebé. Entonces, ahí la postura del bebé, las medidas del fémur, del cuello, de la cabeza, del perímetro cefálico, le van diciendo cómo viene el bebé. Entonces, dependiendo de eso, se alista el pediatra neonatólogo para recibir el bebé, sea por cesárea o sea por parto normal. Y dependiendo de los síntomas que presente, pues como ya saben por historia clínica que está consumiendo la mamá, entonces dependiendo de eso ya se sabe cómo hacer la abstinencia del bebé. Muchas veces es a los medicamentos normales, ¿no? Muchas veces, digamos, una mujer con epilepsia o una mujer bipolar que requiere tomar el tratamiento en el embarazo, entonces requiere que el bebé también tenga su periodo de esa situación. Esos bebés, más o menos, ¿hasta qué edad se les hace seguimiento para que de pronto tengan como... Digamos, de la parte aguda, eso es de 8 o 10 días. En 8 o 10 días ya el bebé ha limpiado su organismo y ha logrado quitar lo que estuviera ahí. Y obviamente, si estamos hablando de que la mamá tiene problemas, la adicción es una enfermedad mental. De manera que ya genéticamente viene listo. Y si el ambiente no es adecuado porque la mamá sigue consumiendo, pues entonces ya tenemos las dos. Entonces ahí es donde los organismos del Estado, como Bienestar Familiar, Comisarías de Familia, entran a hacer la restitución de derechos. Es decir, si el niño no tiene, si tiene vulnerados sus derechos, pues lo sacan del ambiente para otro ambiente donde se supone que va a estar mejor. Digo se supone porque no siempre es así. No siempre las personas que reciben esos niños están mejor que la mamá biológica. Doctor, una pregunta, ¿la clozapina o el clonazepam hace que las personas se les olviden las cosas? Claro. ¿Por qué? Porque esa es la función. El clonazepam es una benzodiazepina que lo que produce es tranquilidad. Doctor, La clozapina es un antipsicótico que también produce tranquilidad. Para que tú recuerdes una cosa que necesitas hacer. Olvidar. Prestar atención. Entonces, si hay un tipo que te gusta en un grupo de 20, tú no miras los ojos, mira a la persona. Y si tú miras a la persona, eres capaz de saber qué pantalón tiene, qué camiseta tiene. Para guardar la memoria, tú necesitas primero separar lo general y quedarte con particular. ¿Sí? Y cuando tienes lo particular, prestarle atención. Entonces, la memoria empieza por la percepción, y la percepción es voluntaria. Uno mira lo que quiere. Eso, las benzodiazepinas hacen que eso no ocurra. Entonces, una persona con benzodiazepinas no es capaz de prestar atención a algo en especial. Entonces, la persona está relajada, no logra prestar atención en algo específico. Precisamente por eso logra descansar. Porque tú tienes a una persona que te está cobrando todos los días y apenas abre los ojos, te acuerdas que tengo que pagar la deuda, el medicamento te quita eso de la cabeza. Tú dices, bueno, no hay ningún problema. Y puedes dormir. ¿Ya? Entonces,
las cosas se olvidan por esos medicamentos. Pero eso solo mientras se está consumiendo. Obvio, mientras lo está tomando, después de que tú suspendes el medicamento, todo vuelve a lo normal. ¿De inmediato? Depende de la vida media del medicamento. Entonces, todos los medicamentos tienen una vida media. Vida media es el promedio que se demora en hacer efecto o en salir del organismo. ¿Sí? Entonces, por decir algo, la marihuana se demora 3 semanas en salir del organismo. Una benzodiazepina como el clonazepam se demora 3 días más o menos. La clozapina se demora un poquito, como 12 horas. Entonces, todo depende de la vida médica. Doc, ahora que estamos hablando de esa parte, bueno, hay pacientes que dejan los tratamientos a la mitad, es decir, empiezan a retirar el medicamento sin autorización del psiquiatra porque se empiezan a sentir bien y, digamos, pueden durar un tiempo bien, después tienen otra vez una recaída y vuelven al tratamiento y se pasan como en ese ciclo, ¿no? Empiezan, terminan el tratamiento sin la adecuada, pues, observación del médico. ¿Cómo manejan ese tipo de pacientes? O sea, ¿cómo hacen? Pues lo primero es que en la vida del paciente manda el paciente. Sí, ok. Y los tratamientos deben ser concertados. ¿Y esos Que el tratamientos? paciente no lo vea como una orden, Ujú. sino como una concertación, en donde el paciente entiende por qué tiene que tomar el remedio. Si el paciente lo entiende, entre mejor se haga ese ejercicio, menos abandono el tratamiento hay. Y lo otro es dejarle saber al paciente que él manda, Ujú. ¿cierto? Y segundo, que si tiene dudas, las pregunte ahí mismo. Entonces, si tienes dudas de que el medicamento te haga algo, que no te lo empiezas a tomar todavía, hablemos primero de las dudas. ¿Qué dudas tienes? O si el paciente está tomando un medicamento y siente algo que no le gusta, entonces uno le puede decir, no lo suspenda y venga a consulta inmediatamente. Y hablamos de los síntomas a ver si son del remedio o no. Porque muchas personas suspenden el medicamento y resulta que siguieron con el síntoma y no era el medicamento. ¿Sí? Entonces, básicamente es lograr hablar y concertar el tratamiento. Si el médico le formula el tratamiento, el paciente ni sabe para qué, pues seguramente lo va a abandonar. ¿Qué pasa? Pues he tenido unas amistades que dicen eso. Claro. Mi cuñado iba a un psiquiatra por crisis de pánico que le daban y hacían eso. Le mandaban tratamiento, pero él no sabía ni para qué, o sea, era como muy tosco. Claro. Era como que tome esto y váyase. Y él como que, ¿pero para qué? Claro. Entonces, pues Entonces, creo que... todos nosotros lo haríamos, si nosotros nos sentimos bien, entonces ¿para qué va a tomar eso? Y es factible que al suspenderlo de manera brusca se reinicien los síntomas. Bastante y más fuertes, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo dura una consulta de psiquiatría? Depende. Hay pacientes que vienen por un medicamento, puede durar 15 minutos. Hay pacientes que se puede gastar 1 hora porque no se puede hacer la historia clínica, o porque es un niño, o porque es un viejito, o porque a veces no puede uno parar el paciente, hay que contener el paciente. Entonces, si tú estás contando algo y tú ves que no puedes parar, no puedes parar. ¿Sí? Sí, muchas veces es eso, o muchas veces si lo que uno pretende es ayudar, pues entonces tiene que ver en qué momento puede ayudar, claro, puede intervenir. Doc, ¿y el fenobarbital para qué lo Eso es un usan? medicamento que se usa más en neurología y su principal efecto es un antiepiléptico. Ya casi no se usa. Se usó mucho, hace muchos años. ¿Podría tener consecuencias en los bebés? Claro. O sea, ya prácticamente no se usa porque básicamente disminuye la parte cognitiva. Entonces muchos de los pacientes con epilepsia que se trataban con fenobarbital terminaban con retardo mental. ¿Sí? Y entonces ¿Y decían, qué pero medicamento? ¿por qué si no volvió a convulsionar? ¿Por qué le dio el retardo? Pues porque el fenobarbital no lo dejaba entender. Pero bueno, pues hablándolo profesionalmente, ¿por qué lo siguen medicando?
Porque sí, fórmula hay de- muchos pacientes ya mayores que toman fenobarbital y les Pero en caso funciona de muy un bien bebé, en la por ejemplo, epilepsia, porque se lo... porque no funcionó otro. Entonces normalmente colocan medicamentos y el paciente sigue convulsionando. Le colocan otro y sigue convulsionando. Y el peligro de que convulsione y se muera es mucho. Y el fenobarbital es excelente para quitar las convulsiones. Lo que pasa es que después de eso han salido muchos otros y se usan en niños. ¿Sí? Pues la fenobarbital casi no se usa en niños. Pero si hay un bebé, un niño que esté recibiendo fenobarbital, tenlo por seguro que ya pasó por varios neurólogos porque no le han logrado quitar las convulsiones con otra cosa. ¿Sí? Fenobarbital a veces se usa también en dolor crónico en niños con cáncer. ¿Sí? O sea, niños con cáncer, con leucemia, que se sabe que no se va a curar y que tiene dolores, también se usa fenobarbital. Precisamente porque dopa. Es que quería preguntar porque tengo una sobrina de 3 meses que me la tienen medicada con eso y No. realmente no tiene, o sea, nunca le han dado otro medicamento. En Tienes Bucaramanga que le preguntarle al dieron. neurólogo y verás que seguramente ya le han estudiado. Otra de las causas que pueda estar usando es porque en la familia ha servido el medicamento. ¿Sí? Una vez, Sí, tienes que ir a hablar con el neurólogo. Eso cuando uno tiene dudas tiene que ir a hablar con la persona. es que la llevamos al pediatra, acá en Yopal particular, al doctor Seri, y él dijo que no le diéramos más ese medicamento, que la pasáramos acá con usted, porque usted cuando mi hijo era Pero, pequeño me lo claro, trató. pero si el neurólogo le formuló, Por eso no quería se lo saber suspenda por hasta qué. hablar con el neurólogo. ¿Por qué? Ponle cuidado. Porque si el bebé tiene fenobarbital y convulsiona, puede morir. Imagínate cómo queda uno cuando muera el bebé. Entonces, la persona que se lo formuló tiene que hablar con él por qué le formularon fenobarbital. Y la persona te dirá por qué. Y si tú no crees, dice, bueno, ese tiene que ser un neurólogo pediatra. ¿Cierto? Un neurólogo pediatra. Entonces lo llevas a otro neurólogo pediatra. Eso siempre existe la segunda opinión. Claro, pero no hay. En medicina nadie es infalible. Nadie. Y en ninguna profesión. Sí. Siempre existe una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el familiar? Pues buscar la mejor manera. Pero entonces siempre el conducto regular es con la persona que está formulando, por qué le está formulando, a qué dosis, hay otras opciones, cuáles son las consecuencias de este medicamento, por cuánto tiempo se lo van a dar. Pues que claro, es que digamos que la mamá del bebé es la que tiene que decir como si fuera uno antes de tomarme un remedio, yo pregunto todo. Claro. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pregúnteles que no Doctor, cuando las personas a veces sufren de cáncer y saben y entran en depresión porque no aceptan que tienen la enfermedad, inclusive no aceptan que ir a las quimioterapias y eso. Claro, sí, primero pues las personas adultas que estén enfermas de cualquier cosa tienen el derecho a hacerse tratamiento, ¿no? O sea, eso es voluntario, los adultos. Entonces, si tú tienes cáncer en un seno y el médico te dice, te vamos a quitar el seno, tú dices, no quiero, pues no te haces tratamiento, te mueres del cáncer. Y así te mueras, nadie te puede obligar a quitarte el seno. Eso vale para todas las enfermedades, para la depresión. Tú tienes depresión y no quieres hacerte tratamiento, ¿quién te puede obligar? Así te mates, ¿quién te puede obligar? Entonces, nosotros solo podemos ayudar Los que quieren decir. cumpliendo la ley. No podemos incumplir la ley, no te podemos amarrar y quitarte el seno porque te vas a morir. Pero nosotros tenemos que cumplir la ley. Y el cumplimiento de la ley pasa por aceptar que la persona decide sobre su vida. Y hablando pues de ese tema, de pronto, bueno, sabemos que los pacientes que sufren algún problema mental y esto, pues deben tomar la decisión de venir a terapia. Hay personas a las que las traen casi que a la fuerza.
¿Cómo manejan ustedes esas personas? Pues ¿Lo depende, mismo? primero la ley. Pues, Sí. si tú eres menor de edad Sí. y tu mamá te lleva al médico, la mamá tiene la obligación de cumplir las órdenes del médico. Si tú tienes un niño de 5 años y lo llevas al médico y el médico dice, déle este remedio, y tú no se lo das, te estás haciendo maltrato infantil. Y te pueden quitar el niño por no darle medicamento. Entonces, la edad en Colombia para decidir qué hace uno en la vida son 18 años. Antes de los 18 decide otra persona por uno. Entonces, si una persona está enferma y no quiere ir al médico, tiene menos de 18 años, el papá lo lleva a las buenas o a las malas. Pero si tú tienes más de 18 años, solo te puede obligar la ley. Nadie más. Entonces, ella tiene cáncer en el seno. Dijo, no quiero ir al tratamiento. Y todo el mundo le dice, te respetamos. Pero sale desnuda a la calle a gritar y la coge la policía. Y la familia dice, no le haga nada, que es que ella tiene un cáncer en el seno, y entonces dice, no, qué pena. Ella puede tener cáncer en el seno, pero no puede hacer lo que está haciendo. Entonces un juez le dice, me la llevo para el hospital, no hay favor, así sea obligada, y le inician tratamiento, no para el cáncer, para que no salga de nuevo. ¿Sí? Entonces, la ley permite hacer el tratamiento en personas mayores de edad que no quieren tratamiento porque están infringiendo la ley. O que le causen daño a otras personas. Y eso es infringir la ley. ¿Sí? Entonces, muchas veces viene una señora con un niño, con un muchacho de 23 años. Él está consumiendo marihuana. Y él dice, sí, pero no quiero tratamiento. Pues no se le puede dar tratamiento. A menos que él llegó a pegarle a la mamá. Ah, esa es otra cosa, porque entonces ya ella lo denuncia. Y el juez lo llama y le dice, o haces tratamiento o te vayas a casa. ¿Sí? Entonces, no quiero hacerme tratamiento, no, no problema, vete a la casa. Ya tienes 23. Entonces, no vayas a la casa a pegarle a la mamá. Si llegas a esa casa a pegarle a la mamá, ya no vas al tratamiento, vas a la casa. Pero si tú tienes tratamiento no hay ningún problema porque empiezas un tratamiento normal. O sea que todo, primero la ley y segundo, pues digamos que el respeto por los derechos de la persona. Las personas hipocondríacas, ¿se podría decir que son pacientes psicológicos o psiquiátricos? Pues, si tú ya le dijiste que es hipocondría, pues ya le pusiste un diagnóstico y es un paciente, ¿cierto? Quien lo trate da la respuesta, ¿cierto? Un paciente hipocondríaco lo puede tratar un psicólogo, claro. Entonces, en ese momento, paciente psicólogo. Si lo trata el psiquiatra, pues en ese momento es del psiquiatra. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipocondría pues, es un síndrome, ¿cierto? Que no podemos decir que necesite un medicamento en especial. Puede no necesitar medicamentos. Si la persona dice no puedo dormir y con los medicamentos sí duerme. Sí, es que ¿qué podemos decir? Por eso cuando tú ya haces un diagnóstico, porque ya has descartado los otros. Si el diagnóstico lo hizo el psicólogo, pues es un paciente psicológico. Doctor, hablando de la pérdida cognitiva en los adultos mayores por causas, por decir algo, el Alzheimer, ¿el tratamiento para estas personas es ya medicamento o requiere Sintomático. Sintomático, ¿qué quiere decir? Si el paciente con Alzheimer no presenta síntomas que ameriten tratamiento, no se da tratamiento. Entonces, por decir algo, si el paciente se desnuda y vive en una finca, no hay que darle tratamiento también. Que esté desnudo en la finca. O sea, como qué medidas se deben tomar para mejorar la condición de vida de esas personas? Pues precisamente todo lo que la persona quiera hacerlo y todo lo que no le guste no hacerlo. Esas son las medidas que hay que tomar la sociedad con ellos. Ahora hay que llegar a acuerdos, porque si la persona vive en un apartamento, en un 5º piso, y quiere asomarse a la ventana, pues no se puede porque se puede matar, entonces hay que poner una reja.
y si la persona coge la reja a hacer bulla y no deja dormir los vecinos, es factible que toque medicarlo para eso. Entonces, no hay un medicamento específico, sino que todo depende de los síntomas. Por eso nosotros decimos el tratamiento en las demencias es sintomático. Ojalá no reciban ningún medicamento, ojalá. Entonces muchas personas que vienen con un abuelito porque tiene un Alzheimer, logramos no darle ningún medicamento. ¿Y quién tiene finca? El sobrino. Llévelo para allá. O sea, todo depende también del entorno. en el que Pues claro, el entorno, porque en la finca, y que no, eso no molesta para nada, porque él molesta toda la noche y como no vive nadie, no hay problema. Y duerme todo el día. No hay problema. ¿De qué podría, cómo se dice, o sea, el factor que se pronuncia con el Alzheimer? No se sabe. O sea, eso Sabemos que tiene una carga genética muy fuerte y que hay situaciones de la vida que disminuyen la velocidad de aparición de los síntomas. ¿Y a qué edad promedio se da? No, el Alzheimer, si tú tienes mucha carga genética, empieza desde los 55, 60 años a presentar los primeros síntomas. Y hay personas que aceleran eso y en cuestión de 5 o 6 años ya están dementes. Ahora que lo comenta, una vez conocí a una chica, ella me decía que tenía pre-Alzheimer y que aparte pues que había tenido un accidente. Ella es psicóloga, o era, no sé, bueno, y ella me dijo que ella había tenido un accidente, no sé qué le pasó en la cabeza y que adicional a eso tenía un pre-Alzheimer, pero nunca le pregunté ese pre-Alzheimer cómo lo diagnostican porque ella no tenía más de 30 años. No, es que tú puedes ir a un estudio genético. Ah, sí. Claro, te hacen un cariotipo y te dicen cuántos genes tuyos codifican para enfermedad de Alzheimer. Y entonces ellos te pueden decir, hacen una historia clínica de los abuelos, tatarabuelos, y miran tus genes. En tus genes dan si tú tienes tu ascendencia, de dónde es, si son paisas, de dónde son, de qué pueblos. Y eso ya es estudio genético, ya están hechos, claro, por el apellido. Y entonces te dicen, tú tienes tantas probabilidades de que en cierta edad empiecen los primeros síntomas y hay tratamientos para prevenir. O sea, la idea es que si ya se sabe y está el código genético estudiado, te pueden decir, usted no puede con tales y tales medicamentos, el suyo es este. Y se sabe que ningún medicamento cura el Alzheimer, pero sí se sabe que los medicamentos disminuyen la velocidad de aparición de los síntomas. O sea que si te iba a aparecer a los 60 y logras que te aparezcan a los 80, pues seguramente ya no vas a morirte de otra cosa. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchas gracias.